Capítulo 1. Renacimiento en las sombras. La muerte llegó de manera inesperada. Un instante, Kiren Asfer estaba en su laboratorio, revisando los cálculos para un experimento cuántico que prometía revolucionar el transporte interdimensional. Al siguiente, todo se convirtió en un mar de luces cegadoras y dolor abrumador. Luego, la nada. Cuando recobró la consciencia, ya no era el mismo. Su cuerpo se sentía extraño, más fuerte, más ágil. Su mente bullía con información ajena. Se encontraba en una habitación desconocida, con paredes metálicas y pantallas flotantes llenas de símbolos incomprensibles. Al intentar moverse, un torrente de datos invadió su mente. Su nombre ya no era Kiren Asfer. Ahora se llamaba Kal Raynar, y era un soldado de élite del Imperio Centauriano. Los recuerdos no eran suyos, pero estaban ahí, misiones en planetas desconocidos, batallas libradas con tecnología que jamás había imaginado, y un imperio despiadado que gobernaba con puño de hierro. Sin embargo, entre esos recuerdos, algo más surgió, la certeza de que Kal había muerto en combate. Entonces, ¿cómo podía estar en su cuerpo? La confusión dio paso a la adaptación. Kiren, ahora Kal, exploró la habitación, descubriendo su nuevo rostro en un espejo, ojos dorados, cabello blanco y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. No era un simple humano, sino un híbrido con mejoras cibernéticas. Su corazón se aceleró ante la revelación. Esto no era solo otra época, era otro universo. Antes de que pudiera procesarlo por completo, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de soldados armados entró, apuntándolo con rifles de energía. Un hombre de armadura negra dio un paso adelante. Capitán Raynar, el alto mando exige su presencia inmediata. Kiren sabía que no tenía opción. Reprimiendo su miedo, asintió. Si quería sobrevivir en este nuevo mundo, necesitaba respuestas. Y para ello, debía jugar el papel de Kal Raynar hasta descubrir la verdad de su reencarnación. Capítulo 2. Memorias de un guerrero. Con pasos firmes, Kal siguió a los soldados por los pasillos iluminados con una luz azulada. A cada paso, su mente luchaba por procesar la información que emergía sin control. Sus reflejos eran más agudos, su cuerpo respondía con precisión militar y, de algún modo, comprendía el lenguaje alienígena de los letreros electrónicos. Lo llevaron a una sala de reuniones donde un holograma se encendió frente a él. Era el general Borek, un hombre de expresión pétrea y uniforme impecable. Capitán Raynar, su voz era severa. Nos preocupaba que no despertaras a tiempo. Tu misión en Arcanis 7 fue un desastre. Perdimos un escuadrón entero. Kal reprimió un escalofrío. No tenía idea de lo que había pasado en esa misión. Haré lo posible para compensarlo, señor, respondió con cautela. El general lo observó con sospecha, pero asintió. Necesitamos que estés listo. Se te asignará una nueva misión en menos de 24 horas. Prepárate. Kal inclinó la cabeza y salió de la sala. Necesitaba respuestas antes de que lo enviaran a morir nuevamente. Capítulo 3. El Imperio Centauriano. Kal recorrió los corredores del cuartel, observando a los soldados que se movían con disciplina impecable. Su uniforme negro con insignias doradas le pesaba sobre los hombros. Tenía que descubrir quién era realmente Kal Raynar y qué lugar ocupaba en esta sociedad militarista. Ingresó a una terminal de datos en su habitación, y con cierto temor, colocó su mano sobre el escáner biométrico. Para su alivio, el sistema lo reconoció al instante. Bienvenido, Capitán Raynar. Kal navegó entre los archivos personales. Su expediente detallaba una vida dedicada a la guerra, con decoraciones por valentía y una lealtad inquebrantable al Imperio Centauriano. Sin embargo, había lagunas en los registros,
como si información clave hubiera sido borrada o clasificada. Antes de que pudiera indagar más, un mensaje apareció en la pantalla. Nueva asignación, misión en Teranis Prime. Informe en la bahía de embarque en 2 horas. Cal cerró la terminal y se frotó el rostro. No tenía tiempo para preguntas, debía actuar como el guerrero que todos esperaban que fuera. Con un último vistazo al espejo, se encaminó a su destino, decidido a descubrir la verdad sobre su existencia en este universo despiadado. Capítulo 4. Misión en un mundo hostil. Cal llegó a la bahía de embarque, donde una nave de transporte lo esperaba junto a su escuadrón. Los soldados a su alrededor le dirigieron miradas de respeto y cautela. Era evidente que el antiguo Cal era un líder formidable. Una mujer de cabello corto y expresión seria se acercó. Capitán Drainar, soy la teniente Sarja. Estaremos bajo su mando en esta misión. Cal asintió, sin mostrar la confusión interna que lo atormentaba. ¿Cuál es el objetivo en Teranis Prime? Sarja activó un proyector holográfico. Apareció un planeta árido, con grandes ciudades amuralladas y zonas desérticas infestadas de estructuras mecánicas abandonadas. Reconocimiento y eliminación de insurgentes. El alto mando cree que los rebeldes se ocultan en las ruinas del sector Epsilon. También se han detectado anomalías energéticas en la zona. Cal sintió un escalofrío. Anomalías energéticas sonaba peligrosamente parecido a lo que había investigado en su vida pasada. Despeguemos, ordenó, mientras intentaba ocultar su nerviosismo. Sabía que esta misión podría ser clave para descubrir la verdad sobre su nueva existencia. Capítulo 5. Descenso a lo desconocido. El transporte vibró mientras atravesaban la atmósfera de Teranis Prime. A través de las ventanillas, Cal vio un mundo desolado de tonos ocres y grises, con estructuras titánicas semienterradas en la arena. Ruinas de una civilización avanzada, olvidada por el tiempo. El piloto habló por el comunicador. Zona de aterrizaje asegurada. Desplegando escuadrón. La compuerta se abrió y Cal descendió con su equipo, su rifle listo. El viento seco levantó polvo a su alrededor, reduciendo la visibilidad. Sarja se acercó a él. Tenemos actividad en los escáneres. Múltiples señales a 1 kilómetro al norte. Cal asintió y dio la orden de avanzar. Cuanto más se adentraban en el sector Epsilon, más extraño se volvía el ambiente. Los sensores comenzaron a fallar y una energía desconocida vibraba en el aire. De pronto, un grito resonó en el comunicador. Uno de los soldados desapareció en un destello de luz azulada. ¿Contacto?, gritó Sarja, alzando su arma. Algo estaba esperándolos en las ruinas, y no eran simples insurgentes. Capítulo 6. Ecos del pasado. Cal se lanzó al suelo instintivamente mientras un rayo de energía azul cruzaba el aire y golpeaba la roca detrás de él. Su equipo se dispersó, buscando cobertura entre las ruinas. Sarja, informe de situación. Gritó Cal mientras ajustaba su visor táctico. ¿Nos atacan desde las sombras? No hay señales térmicas ni registros en los sensores. Es como si no existieran, respondió la teniente, con su rifle en posición. Cal entrecerró los ojos y recordó sus conocimientos como Kiren Asfer. En su antigua vida, había teorizado sobre la existencia de formas de energía cuántica capaces de alterar la percepción del tiempo y el espacio. Si lo que enfrentaban en Teranis Prime tenía relación con eso, entonces este mundo podía ser la clave de su reencarnación. Fuego a discreción. Mantened la formación. Ordenó. El aire vibró de nuevo, y una figura apareció frente a Cal. Era alta, humanoide, pero su cuerpo parecía compuesto de pura energía. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura extendió un brazo y Cal sintió un impacto en su mente. Imágenes confusas invadieron su conciencia, ciudades en llamas, cuerpos mecánicos destrozados, y un símbolo desconocido que pulsaba con un brillo dorado. Cuando recuperó el control,
estaba de rodillas en el suelo, jadeando. Sarja y el resto del escuadrón disparaban sin cesar, pero las criaturas absorbían la energía como si fueran parte del mismo aire. Cal comprendió algo crucial. Aquellas entidades no eran simples enemigos, eran guardianes de un conocimiento que el Imperio Centariano jamás debía obtener. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie y tomó una decisión. Cambio de plan. ¿Retirada táctica? Tenemos que reagruparnos antes de que sea demasiado tarde. El equipo comenzó a retroceder, cubriéndose mutuamente. Pero Cal sabía que esto era solo el principio. Algo en lo profundo de las ruinas lo llamaba, algo que tenía que descubrir si quería entender por qué había renacido en este universo. Capítulo 7. La llamada del núcleo. El escuadrón avanzó con rapidez entre las ruinas mientras las criaturas energéticas se desvanecían en el aire. Cal sentía una presión invisible en su mente, un eco persistente de las visiones que había experimentado. Algo en este mundo estaba ligado a su existencia, y cada paso lo acercaba más a la verdad. Cuando finalmente alcanzaron una zona segura en el interior de un antiguo edificio colapsado, Sarja revisó su visor con frustración. No puedo explicar lo que acaba de pasar. Esas cosas no deberían existir según toda lógica, dijo, respirando agitadamente. Cal se apoyó en una de las paredes metálicas corroídas. Su mente trabajaba a toda velocidad, combinando lo que recordaba como Kiren Asfer con lo que sabía como Cal Raynar. Tal vez no son criaturas en el sentido convencional, murmuró. Quizás son fragmentos de algo más grande. Los soldados intercambiaron miradas. «Capitán, ¿qué quiere decir?», preguntó Sarja. Cal miró hacia el horizonte, donde una estructura masiva sobresalía de la arena como una aguja de obsidiana. Sentía su energía llamándolo, atrayéndolo como un imán. «Creo que lo descubriré si llegamos a esa torre». Sarja frunció el ceño. La misión era reconocimiento y eliminación de insurgentes, no cacería de fantasmas. Cal la miró con determinación. Nuestra misión cambió en el momento en que esos seres aparecieron. Si queremos sobrevivir, debemos saber con qué estamos tratando. Tras unos momentos de silencio, Sarja asintió con resignación. Bien. Pero si esto sale mal, me debe una explicación. Cal sonrió de lado. Lo prometo. El equipo se reorganizó y comenzó su avance hacia la torre oscura. A medida que se acercaban, la presión en la mente de Cal aumentaba. Era como si algo dentro de esa estructura supiera que él estaba ahí, y lo estuviera esperando. Capítulo 8. El núcleo perdido. El escuadrón avanzó con cautela hacia la torre oscura. El viento soplaba con una intensidad antinatural, como si el planeta entero intentara detener su avance. Cal sentía la energía vibrar en su piel, una fuerza invisible que lo llamaba con más intensidad a cada paso. «No me gusta esto», murmuró uno de los soldados. Sarja revisó su escáner y frunció el ceño. Algo no encaja. No hay signos de insurgentes, pero detectó una anomalía de energía masiva justo en el centro de la estructura. Cal ya lo sabía. Lo sentía. Finalmente, llegaron a la entrada de la torre, una grieta colosal en su base, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Un resplandor azul pulsaba desde su interior, iluminando las paredes con inscripciones que Cal no reconocía, y, al mismo tiempo, entendía. Acceso al núcleo primordial. Las palabras resonaron en su mente. Era un conocimiento antiguo, anterior al Imperio Centariano, anterior incluso a esta civilización perdida. Algo estaba enterrado aquí, algo que no debería haber sido despertado. Capitán, la voz de Sarja estaba llena de tensión. Si entramos, no sabemos si podremos salir. Cal la miró con seriedad. No tenemos opción. Esto no es solo una misión, esto es un destino. Respirando hondo, dio el primer paso hacia la oscuridad. Capítulo 9. El despertar del núcleo.
Cal avanzó por el estrecho pasillo iluminado por el resplandor azul. Su escuadrón lo seguía de cerca, con las armas listas para cualquier amenaza. La presión en su mente se intensificaba a cada paso, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Finalmente, llegaron a una enorme sala circular. En su centro, una estructura flotaba en el aire, un núcleo de energía pura, girando lentamente sobre sí mismo, rodeado de símbolos grabados en metal antiguo. A medida que Cal se acercaba, los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad. Entonces, la voz llegó. Cal Drainar. No. Kiren Ashfer. Cal se quedó helado. Su escuadrón también lo escuchó, pues miraban alrededor con los ojos abiertos de par en par. ¿Quién, o qué eres?, preguntó Cal, sintiendo su corazón latir con fuerza. El núcleo vibró, y la energía se expandió en ondas. Soy el remanente. La memoria de una era perdida. Has sido llamado aquí porque llevas en ti la chispa de un conocimiento prohibido. Cal comprendió. Esto no era solo una fuente de energía, era un artefacto que contenía los secretos de una civilización extinta. Y por alguna razón, lo había reconocido a él. De repente, la estructura comenzó a temblar. Algo estaba despertando. Capitán. Tenemos que salir de aquí, gritó Sarja, pero Cal no se movió. El núcleo brilló con intensidad y la voz susurró una última vez en su mente. Tu existencia en este mundo no es un accidente. Es el principio de algo mayor. Y entonces, el mundo estalló en luz. Capítulo 10. La ruptura del velo. Cal sintió que su conciencia era arrancada de su cuerpo. En un instante, dejó de estar en la sala del núcleo y fue lanzado a un océano de luz y oscuridad. Miles de imágenes pasaron frente a sus ojos, civilizaciones destruidas, imperios ascendiendo y cayendo, y un flujo infinito de energía conectando cada rincón del universo. Luego, vio algo más. Vio su propia muerte como Kiren Ashfer. El laboratorio, la explosión, la distorsión del espacio-tiempo. Su experimento no había fallado, había funcionado demasiado bien. No solo había transportado su conciencia, sino que la había proyectado a través del tejido del universo hasta este nuevo cuerpo. No reencarnaste, fuiste transportado. La voz del núcleo resonó en su mente. Cal intentó aferrarse a esa revelación, pero su ser fue arrastrado más profundo. Vio destellos de futuros posibles, el imperio centariano cayendo, mundos colapsando, y una guerra que aún no había comenzado. Y en el centro de todo, él. De repente, la visión se rompió. Cal despertó en el suelo, jadeando. A su alrededor, su escuadrón lo miraba con preocupación. ¿Capitán? Sarja se acercó, con el ceño fruncido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Cal se incorporó lentamente, sintiendo una nueva energía recorriendo su cuerpo. Lo entendí todo, susurró. Pero antes de que pudiera explicarlo, el núcleo se agrietó. Una explosión de energía sacudió la estructura y el suelo comenzó a colapsar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sarja. Cal la miró por un segundo y luego asintió. Sabía que este era solo el principio. Con su nueva comprensión del universo y el destino que lo esperaba, corrió hacia la salida, mientras detrás de él, el núcleo liberaba una última oleada de energía que cambiaría el destino de toda la galaxia. Capítulo 11. El velo del destino. El aire estaba denso, como si el mismo mundo estuviera esperando algo. El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo con tonos rojizos y morados. Aris, quien ahora llevaba el nombre de Kaelen en este nuevo mundo, observaba el horizonte con una sensación inquietante. Había avanzado mucho desde su llegada a este reino extraño, y ahora enfrentaba lo que sentía como una amenaza inminente. El poder que había comenzado a entender y dominar lo había transformado, pero aún no lo suficiente para enfrentarse a lo que se avecinaba.
La ciudad de Letis, una fortaleza protegida por muros de piedra encantados, parecía más silenciosa de lo habitual esa noche. Kaelen caminaba por sus calles empedradas, sus botas resonando con fuerza en el silencio que envolvía la ciudad. La energía del lugar estaba alterada, y no era solo por la oscuridad que caía sobre el mundo. Algo, o más bien alguien, estaba manipulando las corrientes mágicas. ¿Te has enterado de lo que ocurrió en el bosque del viento?, preguntó una voz detrás de él, rompiendo la quietud de la noche. Kaelen se giró lentamente, sabiendo exactamente quién había hablado. Era Lysandre, la hechicera que había salvado su vida en varias ocasiones. De cabello plateado y ojos de un azul casi etéreo, siempre había tenido una aura misteriosa, pero en los últimos días había mostrado señales de estar preocupada, mucho más que antes. Sí, respondió Kaelen, su voz baja. He sentido el cambio. Algo ha alterado el flujo de magia en el bosque. No es un fenómeno natural. Alguien lo ha provocado. Lysandre asintió, su expresión seria. Eso no es todo. He recibido informes de que un ejército oscuro se está reuniendo al norte, más allá de las montañas de ébano. Están siendo comandados por alguien que ha estado manipulando la magia oscura de manera peligrosa. Kaelen apretó los dientes. ¿Quieren invadir Letis? No solo Letis, respondió Lysandre con un suspiro. Quieren desatar el caos en todo el continente. Esta guerra no es solo una cuestión de poder. Hay algo más. Algo mucho más oscuro que está a punto de despertar. Kaelen sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Durante semanas había estado investigando las antiguas escrituras, buscando cualquier pista sobre el origen de su reencarnación y el propósito de su nuevo cuerpo, pero ahora todo apuntaba a algo que ni siquiera él podría haber anticipado: el regreso de una antigua entidad, algo mucho más grande que cualquier guerra. Esta fuerza podría alterar no solo el curso de la historia, sino también el equilibrio mismo del mundo. ¿Qué propones?, preguntó Kaelen, mirando a Lysandre con determinación. Sabía que no podía enfrentar esta amenaza solo, pero aún no entendía completamente su conexión con todo esto. Primero, debemos reunir a los viejos guardianes, dijo ella, su voz firme. Los que alguna vez protegieron el continente de la oscuridad hace 1000 años. Si alguien tiene alguna posibilidad de detener esto, son ellos. Kaelen frunció el ceño. ¿Guardianes? ¿Los que desaparecieron hace tanto tiempo? Exacto, respondió Lysandre. Pero algunos aún viven, y podemos encontrarlos. Si no actuamos rápido, la oscuridad se extenderá más allá de lo que podemos imaginar. El cielo, ahora oscuro y plagado de estrellas, parecía observarles desde arriba. Kaelen sabía que la batalla que se avecinaba no solo era por la supervivencia de Letis o cualquier otro reino. Era por el futuro mismo del mundo, y él era una pieza fundamental en ese tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué estamos esperando?, preguntó Kaelen, un brillo de fuego en sus ojos. Vayamos a despertar a los guardianes. Es la única forma de enfrentar lo que viene. Capítulo 12. Los guardianes olvidados. La noche estaba más oscura que nunca. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas por las calles de Letis. Kaelen y Lysandre caminaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, conscientes de la gravedad de lo que estaba por suceder. La ciudad parecía aún más vacía, como si su propia esencia estuviera desconectada de la realidad, atrapada en un sueño del que no podía despertar. Lysandre detuvo sus pasos en la entrada del templo principal de la ciudad. Era un edificio antiguo, cuyas columnas de piedra tallada estaban cubiertas por un manto de musgo y vegetación. Un vestigio de tiempos antiguos, cuando los guardianes aún caminaban por estas tierras. Kaelen observó con una expresión grave, sabiendo que este era el primer paso para encontrar a los guardianes. Este es el lugar donde se sellaron por última vez, dijo Lysandre, sus ojos fijos en las grandes puertas de madera decoradas con símbolos arcanos. El templo de los 4 vientos.
Si hay alguna pista sobre los guardianes, está aquí. Kaelen asintió y se acercó a la puerta. El aire a su alrededor parecía cargarse con una energía palpable. Extendió una mano hacia la madera, y en el momento en que sus dedos la tocaron, una chispa de energía recorrió su cuerpo. Sintió la conexión inmediata, como si algo lo estuviera llamando desde adentro. Con un suave crujido, las puertas se abrieron lentamente, revelando un vasto salón interior, iluminado solo por la luz tenue de antorchas que ardían en las paredes. Las sombras danzaban, creando un ambiente inquietante. En el centro del templo, un altar estaba cubierto por una capa de polvo, como si no hubiera sido tocado en siglos. Sobre él, un antiguo libro reposaba, con la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Este es el libro de los custodios, explicó Lisandre, acercándose con cautela. Dentro se encuentran los nombres de los guardianes, y la última profecía sobre la oscuridad que amenaza este mundo. Pero no es tan fácil acceder a él. El libro está sellado por un encantamiento ancestral. Kaelen se acercó y tocó la superficie del libro. Sintió una extraña presión, como si el propio templo estuviera observando sus movimientos. Sabía que no podía hacer esto solo. El poder que había adquirido era inmenso, pero aún le faltaba mucho por entender. En ese instante, recordó la sensación de su reencarnación, el susurro que había sentido al llegar a este mundo. Como si el propio destino lo estuviera guiando. Te ayudará, dijo Lisandre, notando el cambio en su rostro. Tu conexión con este lugar es más profunda de lo que imaginas. Kaelen cerró los ojos y respiró profundamente. Recitó las palabras que resonaban en su mente desde su llegada, un antiguo idioma que apenas comprendía, pero que de alguna manera sabía en su corazón. Con cada sílaba pronunciada, la energía del templo comenzó a vibrar, y el libro ante él se iluminó con una luz dorada. Las páginas se abrieron solas, mostrando símbolos y escritos que Kaelen nunca había visto, pero que, al mismo tiempo, parecían familiares. El primero de los guardianes, murmuró Kaelen, mirando las palabras que brillaban ante él. No, exclamó Lisandre, tomando su brazo. Eso es un error. No debes leerlo directamente. Si tocas esa página, desatarás lo que no debes conocer todavía. Pero ya era tarde. Un destello cegador envolvió a Kaelen y Lisandre, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las paredes del templo comenzaron a crujir, y una voz antigua resonó en sus mentes, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Has despertado el primer fragmento del destino. La oscuridad está en movimiento, y tú eres la llave. Kaelen sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, y en su mente, visiones caóticas comenzaron a desmoronarse, mostrándole lo que estaba por venir. El rostro de un hombre oscuro, con ojos vacíos, apareció frente a él, y luego fue reemplazado por una figura familiar, la de un ser de luz, un guardián, que parecía estar esperándolo en la lejanía, su mirada fija y desafiante. Lisandre trató de cubrirse los ojos, pero el resplandor era demasiado intenso. La voz resonó nuevamente, esta vez más fuerte y llena de poder. Solo con los 4 fragmentos podrás detener lo que se avecina. Pero cada paso que des te acercará más a la oscuridad. El resplandor desapareció de golpe, dejando a Kaelen y Lisandre en total oscuridad. Los ecos de la voz aún resonaban en sus mentes. ¿Qué fue eso?, preguntó Lisandre, atónita, su respiración agitada. Kaelen no respondía, su mente aún absorbida por las visiones que había presenciado. Había tocado un fragmento de la verdad, pero no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. Tenemos que encontrar los otros fragmentos, dijo finalmente Kaelen, su voz firme, aunque con un destello de incertidumbre. La oscuridad ya no puede ser ignorada. Capítulo 13. El último fragmento. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la nieve de las montañas que rodeaban el antiguo refugio de los guardianes. Kaelen y Lisandre habían recorrido kilómetros, siguiendo las visiones que Kaelen había recibido cuando tocó el libro en el templo.
El primer fragmento había revelado su destino, pero ahora debía enfrentarse a lo que significaba ese destino, la verdadera amenaza que se cernía sobre el mundo. El último fragmento, el más difícil de encontrar, estaba en las profundidades del bosque del abismo, donde la luz nunca llegaba. El bosque era conocido por su capacidad de corromper y consumir todo lo que entraba en él. Aquellos que se adentraban nunca volvían. «Estamos cerca», dijo Kaelen, su voz seria, sus ojos fijos en el camino cubierto de sombras. «Debemos encontrar el fragmento antes de que el ejército oscuro llegue». Lisandre caminaba a su lado, su rostro sombrío. «Si lo encontramos, la batalla será inevitable. No habrá vuelta atrás». «Lo sé», respondió Kaelen, su mente centrada en lo que debía hacer. El poder que había obtenido con los fragmentos había cambiado su percepción de la realidad. Había sido elegido, pero también había sido marcado por la oscuridad. Cada fragmento lo había acercado más a lo que debía hacer, despertar el poder que podría sellar la amenaza o desatarla para siempre. El bosque del abismo se extendía ante ellos como un monstruo dormido, esperando. Las sombras parecían cobrar vida propia mientras avanzaban, retorcidas y llenas de susurros, como si el propio bosque intentara hablarles. El aire estaba pesado, opresivo, y cada paso parecía llevarlos más cerca de un destino inevitable. «Es aquí», dijo Lisandre, deteniéndose al borde de un claro. Ante ellos, una estructura antigua se alzaba, oculta entre las ramas retorcidas de los árboles. Una torre de piedra, cubierta por siglos de musgo y enredaderas, con símbolos arcanos grabados en sus paredes. Este era el lugar donde el último guardián había sido sellado, donde el último fragmento descansaba. Kaelen se adelantó, sus pasos resonando en la quietud del bosque. Sabía que no había vuelta atrás. El fragmento que buscaba no solo era una pieza de conocimiento, sino el poder que podría cambiar el curso de la historia. Al llegar a la base de la torre, un escalofrío recorrió su espalda. Frente a él, una puerta de piedra se levantaba, sellada con un encantamiento antiguo. El fragmento estaba dentro, pero para acceder a él, Kaelen debía enfrentar la prueba final. «¿Estás listo?», preguntó Lisandre, observando atentamente. Kaelen asintió, con la mente clara. «Si el destino ha decidido que sea yo quien enfrente esto, entonces lo haré». Colocó una mano sobre la puerta de piedra. Al instante, los símbolos comenzaron a brillar con una luz dorada, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar una ráfaga de aire frío y un resplandor en su interior. Dentro de la torre, en el centro de un altar, descansaba un cristal oscuro, pulsando con una energía poderosa. Kaelen sabía que este era el fragmento final. Al acercarse, la voz de la oscuridad que lo había seguido desde su llegada resonó en su mente. «Has llegado lejos, Kaelen. Pero, ¿estás preparado para asumir el precio de la verdad?». Kaelen cerró los ojos, respirando profundamente. Las visiones lo envolvieron nuevamente, mostrándole las escenas de la guerra, la destrucción, y una figura oscura que lo observaba, esperando. La oscuridad no puede ser detenida sin sacrificio. El precio de la paz es la perdición de uno. «No», exclamó Kaelen, alzando la mano hacia el cristal. «No permitiré que me manipules». Con un gesto, rompió el cristal, liberando una oleada de energía que sacudió la torre. El poder que había estado acumulándose en su interior durante todo este tiempo comenzó a desbordarse. La luz y la oscuridad chocaron, y Kaelen sintió que su cuerpo se desintegraba, convirtiéndose en energía pura. De repente, todo se detuvo. La luz cegadora se desvaneció, y Kaelen estaba de pie en el altar, con la sensación de que el mundo entero lo observaba. La oscuridad ya no lo perseguía. Él había absorbido su poder, y al mismo tiempo, había sellado su influencia. Lisandre se acercó, su rostro lleno de asombro. «Lo lograste, Kaelen. Has detenido la oscuridad». Kaelen miró a su alrededor, sintiendo el peso del sacrificio. «No solo la he detenido», dijo en voz baja.
He sellado la oportunidad de que regrese. El bosque a su alrededor comenzó a transformarse. La oscuridad que lo había dominado se disipaba, dando paso a una luz suave que iluminaba el camino hacia el futuro. Con un suspiro, Kaelen miró al horizonte, donde el sol comenzaba a salir. La batalla había terminado. La oscuridad había sido contenida, y el mundo tenía una nueva oportunidad. El destino ya no me pertenece, dijo Kaelen, mirando a Lysandre. Pero ahora, puedo elegir lo que hago con él. Y mientras las primeras luces del amanecer tocaban las montañas lejanas, Kaelen dio un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Había vencido a la oscuridad, pero su viaje recién comenzaba.